Estamos con Mario Sabán. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mario. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, la verdad que es un placer, Juan, estar aquí, bueno, estar en Argentina también, muy feliz. Un honor que nos hayas dado un ratito en tu apretada agenda estando pocos días en Buenos Aires. Así es. ¿Cómo te presentarías? Bueno, a mí cuando me obligan a presentarme es un problema grave porque primero me da mucho pudor presentarme a mí mismo y luego no sé con qué parte de la biografía realmente presentarme, ¿no? Y las definiciones culturales o las definiciones que yo tengo de mí cada vez cambian más. Por supuesto siempre hay una base, ¿no? Una base de dónde nací o de qué religión soy. Eso, por supuesto, es la base que me configura, ¿no? Pero yo soy un buscador, una persona que siempre está investigando. Indudablemente soy un investigador que yo pensaba cuando comencé que era un investigador de una rama en particular de la existencia o de la vida. Es como que trato de no definirme y seguir fluyendo en mis investigaciones. Es como si yo en la definición personal me pongo un corsé que no me deja avanzar cada vez que me defino y la verdad ya no tengo la preocupación de quién soy, sino que me ocupo de cómo voy avanzando. El proyecto tiene que ver indudablemente con el sentido de la vida que uno se pone. Y el sentido de mi vida es indagar en aquellos temas con bastante profundidad, si se puede, hasta donde puede mi límite, hasta mis limitaciones, indagar en los grandes temas, en lo que yo considero los temas eternos. El alma, el universo, el libre albedrío, el mal, que siempre yo creo que nos van a seguir acompañando porque son grandes enigmas de nuestra naturaleza y de la creación del universo. Por lo tanto, por ahí va la cosa, por ahí van, y pienso con el tiempo que son los temas que realmente si no los entendemos, hacen que nuestra vida sea infeliz. Hablaste recién del sentido que uno se pone. ¿El sentido es algo que uno se pone o es algo que, digamos, viene dado y uno debe descubrir? El sentido viene dado, el sentido claramente viene dado y uno lo descubre. El problema es que a veces no tiene métodos para poder descubrirlo y entramos en trampas, bucles mentales, herencias familiares, pero no es una construcción. El sentido no es una construcción como mucha gente puede llegar a pensar. El sentido es algo que viene dentro nuestro. Ahora, para analizarlo con mayor profundidad, el sentido tiene que ver con el desarrollo de nuestra identidad. Es decir, nosotros vamos a donde somos. ¿Y esto qué quiere decir? Que el sentido, el proyecto que tenemos es desarrollar lo que ya somos. Es como, desde el punto de vista de la mística, el potencial ya lo tenemos dentro, el sentido ya lo tenemos dentro de ese potencial y aún no hemos descubierto. No lo hemos descubierto y tenemos que descubrirlo, claro. Y esa es la tarea de la vida, digamos. Esa es toda la vida. Toda la vida es tratar de descubrir como partes no ocultas reprimidas, esto no es el psicoanálisis, partes ocultas por nuestra ignorancia. Es decir, no hay un ocultamiento deliberado, eso ya sería un desequilibrio, que es lo que trata el psicoanálisis, el ocultamiento, la represión deliberada. Nosotros, desde el punto de vista de la Kabbalah, lo que buscamos es la revelación de partes ocultas no conocidas de nuestra personalidad, directamente potenciales, energías que están en potencia, pero totalmente fuera de nuestro radar. Por lo tanto, lo que hay que hacer es elevar la capacidad del radar para captar ese potencial y descubrir partes ocultas. Vuelvo a reiterar, desde el punto de vista de la mística no son partes reprimidas por la mente, sino son partes ocultas por nuestra ignorancia. Que es razonable porque uno nace y viene a formarse y ir descubriendo quién es. Así es, así es. Y sobre todo también que en ese proceso se van cayendo las máscaras que uno tiene. Es decir, uno no se da cuenta que uno actúa con máscaras, ya no máscaras sociales, sino máscaras con uno mismo, que marcan ciertas deshonestidades. Esas máscaras deshonestas que tiene uno es lo que lleva a uno a no poder desarrollar el potencial. En definitiva, yo te diría que la gente tiene mucho más miedo a su éxito que a su fracaso. Porque en el fracaso todos te compadecen y por lo tanto hay mucha solidaridad en el fracaso. El fracasado tiene mucha solidaridad. En cambio, la persona exitosa, no estoy hablando a nivel material, estoy hablando a nivel global de su vida, es una persona que está sola, porque en general no tiene la compasión.
de los demás. Un exitoso es difícil que te compadezcas del exitoso, lo puedes admirar. Por lo tanto, hay aquí una cuestión también de base, y es que muchas personas se bloquean en su éxito, que para nosotros es el desarrollo del potencial, porque quieren seguir teniendo la compasión de los demás. El único precio que muchos pagan para seguir teniendo la compasión de los demás es no desarrollar su propio potencial. Y esto es una trampa mental. Hay que desarrollar el propio potencial. Aquellos que proyectan su parte oscura sobre uno tendrán que trabajar en su interior, y uno al final no es responsable de la parte oscura de los demás. Cada uno tiene que trabajar su parte oscura. Pero el desarrollo espiritual tiene un doble esfuerzo, si se quiere. Un esfuerzo interior y un esfuerzo de ver que los obstáculos del exterior pueden aumentar para nosotros elevarnos más. Es decir, tienes que tener una doble resiliencia, si se quiere. Primero, un entrenamiento interno, y luego que el exterior, cada vez que tú alcances algo, probablemente no te va a ayudar, porque el exterior puede descargar su parte oscura sobre ti. Decías ahí, pensaba con esta idea de que el fracaso en algún lugar lo buscamos porque conseguimos la compasión de los demás, mientras que el exitoso en términos globales, no materiales, está solo, ¿no? Es admirado. Y pensaba en un eje amor-desamor, y decía, claro, el eje está mucho más cerca del amor, el fracaso, donde te miran y te acompañan con una mirada compasiva, que alguien que es admirado, que la admiración está lejísimo del amor. Claro, como que hay algo muy profundo en acercarse y sentirse mejor si fui fracasado. Mira, te voy a contar algunas anécdotas sociales, ¿no? Hay parejas que, por ejemplo, se conocen en un estado de debilidad. Es la amo o me aman porque me siento débil, porque tengo dificultades. Cuando la persona empieza a salir de las dificultades y empieza a autofortalecerse, ya ese amor empieza a desaparecer, porque ese amor estaba basado en que yo lo compadecía en sus dificultades o lo acompañaba en sus dificultades, y ahora, al tener tal fuerza y tal autonomía, el otro siente muchas veces que es rechazado, que ya no es necesitado por una persona que es fuerte. Una pareja, para ser fuerte, los dos tienen que ser fuertes, claramente, pero hay algunas parejas que se arman desde la debilidad de alguno de los dos miembros, y cuando ese miembro débil, sea hombre o mujer, empieza a tener fuerza, en vez de ser admirado, comienza a ser una amenaza. Una crisis. Claro, porque tu relación con esta otra persona estaba basado en que la persona te amaba mientras eras débil. Si pasas a un estado de fortaleza, la persona ya te deja de amar. Claro, en el fondo no lo podríamos considerar como amor, sino como una compasión al débil. Por eso digo, en la sociedad hay compasión al débil, y en estructuras de pareja también hay mucha compasión al débil y amores desequilibrados por compadecerse del débil. Cuando ese débil empieza a ser fuerte, el otro parece que no puede ayudarlo o no se puede compadecer, y por lo tanto la pareja empieza a terminarse porque la mecánica de esa pareja desaparece. Un amor inmaduro, digamos. Sí, pero bueno, depende también de la madurez de los integrantes, ¿no? Es decir, el crecimiento espiritual también trae otro tema, ¿no? Que los crecimientos no son paralelos. De repente en una pareja, 10, 15 años alguien se desarrolla y el otro se estanca, y de repente la crisis viene porque no hay un acompañamiento con el que se desarrolla. Y ahí nadie nunca es culpable, sino cada uno es responsable de su propio desarrollo. Esto se puede ver muchas veces como egoísmo de parte del que quedó estancado, ¿no? Es decir, uno ha avanzado o el otro ha avanzado, y el otro siente que no lo puede acompañar en ese avance. Qué interesante, en el fondo, la complejidad de un vínculo, y más aún en un vínculo de pareja, ¿no? Esto de crecer. Desde el punto de vista de la cábala, la pareja es fundamental, porque es el vínculo más cercano que uno tiene, y por lo tanto todos los cabalistas a lo largo de la historia entendían que debían tener una pareja, un matrimonio, casarse, porque de alguna forma, si no, quedas encerrado en tu propia verdad, entras en bucle en tu propia verdad. Aquellos que no pueden conseguir pareja, bueno, está bien,
digamos, no es una situación irregular, si se quiere, pero a lo que voy es que siempre es mejor tener a alguien con el cual confrontar. Desde un punto de vista que se entienda como positivo, para la cábala la pareja se la llama el adversario, pero no es el adversario de pelea, del conflictivo, ¿no? De la pelea, sino el que más cerca ve tus defectos, tus desequilibrios, porque en el exterior te pueden idealizar, pero en la pareja es difícil que te puedan idealizar, porque estás en lo habitual, en lo cotidiano, en lo común, en lo íntimo. Sí, otro nivel de exposición. Entonces, claro, no hay idealización ninguna, con lo cual, si socialmente tu ego se puede desequilibrar por una idealización exterior, la pareja te desidealiza y te reubica, y es una buena reubicación. Mira, la función de reubicación de los valores la hace Satán siempre, que te reubica. La pareja lo hace por amor. Satán también en el fondo lo hace por amor, lo que pasa es que te pone obstáculos en la vida. Entonces, para la Kabbalah, los problemas y los obstáculos son una reprogramación, si se quiere, de cómo tienes que ajustar tu vida de acuerdo a estos parámetros. Es decir, para nosotros todos los problemas y los obstáculos se presentan y se posicionan para darnos mayor luz para nosotros. Por lo tanto, donde alguien ve dificultad, nosotros vemos oportunidades, siempre en la Cábala. Siempre estamos mirando oportunidades, oportunidades de crecimiento. Vos decís, de las frases que tengo de materiales tuyos y videos que he visto, necesitamos de las crisis para crecer. Totalmente, totalmente. ¿Sin crisis no se crece? Sin crisis se crece, pero hay que provocarla. Es decir, yo considero que, por ejemplo, a nivel personal, hago una producción permanente de autocrisis. Es decir, si no tengo crisis afuera, no sé las si inventás. Esto no sé si me viene de mi origen argentino, somos especialistas en general. Por eso digo, ¿no? Pero bueno, las crisis argentinas me venían de afuera. Yo por lo menos estas las elijo para poder crecer. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si no hay crisis, si no hay un problema, si no hay una oportunidad, yo empezaría a estar en una zona de seguridad estancado. Y fíjate qué curioso, acá hay una paradoja, ¿no? Porque hay un descanso en las dimensiones, hay un gran cabalista, Aryeh Kaplan, que dice las dimensiones permiten descansar. Perdón, ¿qué serían las dimensiones? Las dimensiones son, podríamos llamarla, huecos de la realidad, vacíos de la realidad que se llenan de diferentes modos. Yo muchas veces he pensado que las dimensiones son la distribución de energías en el tiempo. Por ejemplo, cuando estás haciendo deporte, estás cuidando tu cuerpo. Cuando estás estudiando, estás cuidando tu mente. Cuando estás reflexionando sobre temas místicos, tu alma. Cada nivel, cuando estás con la familia, estás desarrollando tus vínculos afectivos, tu familia. Entonces, el tiempo que nosotros tenemos en esta vida encarnada, para llamarla de alguna manera, puede ser aprovechado o no aprovechado de acuerdo a las necesidades del alma con respecto a su potencial. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Te voy a dar un ejemplo de esto. Cuando alguien dice, perdí el tiempo, no sé, fuiste a una reunión y sentiste, perdí el tiempo. ¿Qué es perdí el tiempo? ¿Cómo puede ser que alguien sienta que perdió el tiempo? Cuando alguien siente que perdió el tiempo, esto es bueno. ¿Por qué motivo? Porque quiere decir que si sabe dónde gana tiempo, sabe dónde está el sentido de su vida. Y si sabe cuándo está perdiendo el tiempo, sabe que lo que está sucediendo ahí no tiene ningún sentido con el sentido de su vida. No lo enriquece, no lo ayuda, no lo hace crecer. Pero por ese motivo, aquellas personas que quizás nos están oyendo en algún momento y dicen, uy, porque yo siento que perdí el tiempo en esta reunión, es bueno. Ahora, si también siente que está perdiendo el tiempo con una pareja, o está perdiendo el tiempo en un trabajo, o está perdiendo el tiempo en su vida, también es bueno. Porque en realidad el alma te está diciendo en tu interior, estás perdiendo el tiempo porque no estás haciendo el trabajo por el cual viniste a este mundo. Hay que entender lo que me está diciendo perder el tiempo. Porque fíjate, tú puedes hacer algo que sientas que pierdes el tiempo y yo puedo hacer lo mismo y siento que gano el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Porque el hecho es el mismo. La diferencia está en que ese hecho a mí me está de alguna manera elevando en el camino del sentido de mi vida y a ti no te está aportando nada porque ese no es tu camino del sentido de tu vida. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a cuando uno siente que pierde el tiempo. La pérdida del tiempo es el símbolo clave, es el síntoma clave de saber que uno ahí no le pertenece ese camino, que tiene que cambiar de camino. Wow. Esto lo relaciono con la siguiente pregunta que te iba a hacer, que es muy
pegada a esto, que es cómo descubrir el sentido de la vida. Bueno, primero que todo hay aquí dos respuestas, pero las dos respuestas están unidas. La primera respuesta es que tenemos que pertenecer al grupo de la búsqueda del ¿Al grupo? Al grupo de la búsqueda del sentido. ¿Esto qué quiere decir? Están los que dicen la vida no tiene sentido y aquellos que estamos en la búsqueda del sentido. Yo entiendo que en mi caso yo ya encontré el sentido de mi vida y estoy en un tercer grupo, que es desarrollar el potencial de mi sentido. ¿Okay? Sigue en búsqueda, pero es una búsqueda diferente porque está mucho más diseñada, delineada, sabes a dónde vas. El otro no sabe a dónde va, pero desde el punto de vista de la Cábala, todos los caminos incorrectos pertenecen al camino correcto. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando parece que no es tu camino, estás aprendiendo para ajustarte a cuál es tu camino. Por lo tanto, lo más importante, primero, a nivel global, es la búsqueda. Es decir, que nadie se desespere en haber encontrado el sentido de su vida, sino que esté buscándolo ya es un punto importante. Y el segundo punto es entender que el trabajo de nuestros desequilibrios en nuestro interior nos dan la pauta de probablemente encontrar a partir de esos desequilibrios dónde está el sentido de nuestra vida. A veces detrás de ajustar esos desequilibrios se encuentra el potencial. Luego de que lo ajustaste, es decir, ajusté que no podía conducir el auto, lo conduje, pero ahora yo quiero hacer carreras en Montmeló, carrera Fórmula 1. ¿Pero por qué lo encontré? Porque superé el desequilibrio. A veces los desequilibrios son velos que me están tapando la posibilidad del potencial y de encontrar el sentido de la vida. Pero eso a nivel del alma individual. Por eso digo, hay dos niveles. Las de todas las almas, que es la búsqueda, y la segundo es cuando la persona no sabe cuál es el sentido de su vida, pero a partir de trabajar sus desequilibrios, empieza a encontrar el sentido de su vida en el potencial de corrección de los propios desequilibrios. O sea que hay que mirar con esperanza aún en el medio de la confusión, digamos. Sí, lo que pasa que fíjate, ¿no? La palabra confusión, qué interesante lo que has planteado. Confusión en hebreo viene de tou y los primeros textos de la Biblia dice tou babou, caos y vacío, confusión y vacío. Y la confusión son energías que si están bien situadas la confusión desaparece. La confusión es una mala distribución de las energías. Entonces uno tiene que saber dónde está situando sus energías para salir de la confusión. La confusión es simplemente que uno está poniendo energías en sitios donde no las tiene que estar poniendo esas energías. Bueno, mira, la confusión es la falta de conciencia de cómo están distribuidas las energías. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es saber dónde están situadas. Por eso la confusión. Entonces, ¿cómo salir de la confusión? A través de una dimensión en la Cábala que se llama el entendimiento. Es decir, entender que estoy poniendo una energía mal situada en algún lugar hace que yo me encuentre en la confusión. Entonces, tengo que empezar a limitarme esas energías en esa dimensión y ver qué otra dimensión me está faltando. Bueno, para eso hay que estudiar el árbol de la vida, porque es el mapa fundamental de la Kabbalah y del alma, por lo cual nosotros sabemos cómo salir rápidamente de la confusión. Porque claro, si tienes un GPS y no lo tienes, imagínate, estás en medio de la ruta con toda una confusión de tráfico. No tienes GPS, estás más confuso porque no tienes ni idea de lo que pasa. En cambio, ¿qué hace el GPS? Te marca 10 kilómetros de línea roja, sabes que vas a estar atascado 10 kilómetros y al saber que estás atascado 10 kilómetros te tranquilizas, porque ya sabes que estás atascado 10 kilómetros. Si no tienes el GPS y estás atascado, tú no sabes si son 10 kilómetros, 100 kilómetros, 200 kilómetros que tienes de atasco. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el árbol de la vida? El árbol de la vida es como un GPS del alma, en el sentido de que nosotros sabemos dónde estamos atascados, cuánto tiempo y cuánta energía hay ahí. Entonces, de alguna forma, le damos a la persona mucha tranquilidad en saber dónde está el desequilibrio, qué potencia tiene el desequilibrio, cómo se va a terminar el desequilibrio, porque ya tenemos el mapa. Claro que el mapa no es el territorio, ¿ok? Es decir, que el territorio es diferente siempre que el mapa. Pero tener un mapa tranquiliza a la mente, porque más o menos se sabe, le da cierta organización mental y por lo tanto con esa organización mental ya trabajas más tranquilo. Por eso te digo, entre ignorar un mapa y tener un mapa, mejor un mapa. El territorio, si tienes un mapa, algo lo vas a dominar. Si no tienes un mapa, directamente no lo vas a dominar.
Entonces, ¿qué hacemos en la Cábala? Con el mapa del árbol de la vida tratamos de establecer variables y ajustes dentro de ese territorio que nos permita, digamos, entender cómo se puede mirar el futuro. Inclusive dentro de ese mapa sucede una cosa muy rara, porque todo lo que el territorio me aporte como situaciones irregulares que nunca se dieron en la existencia del universo, porque imagínate, todas las experiencias nadie las tiene exactamente iguales unas de las otras, entran en el mapa o el mapa se mueve para ajustarse a esa experiencia. Es decir, es como un mapa fractalizado que diagnostica el territorio, pero tiene una potencia de diagnóstico tan brutal que no funciona muy bien. Y por lo tanto, si funciona bien, estamos muy cerca del territorio. Jamás será el territorio, pero estamos muy cerca. Por lo tanto, nos da tranquilidad mental, nos da elementos para poder proyectarnos hacia el futuro y nos da claramente saber hoy dónde están situadas bien o mal las energías. Si el camino no coincide con el mapa que tenemos, no importa, no hay ningún problema. Todos los caminos desviados son parte del camino. ¿En qué sentido? En que ese camino que no coincide con el mapa se terminará ajustando al mapa si tenemos el mapa. Es decir, que si tú tienes el mapa y te desvías por el camino, sabes cómo tienes que ajustarte, porque el mapa lo tienes. Entonces, a veces hay que ajustarlo y a veces no. A veces el camino desviado te da mucha información. Por lo tanto, toda esa información que vas a mí no me gusta decir camino desviado, porque si no parece un camino negativo. Es un camino inexplorado. Ese sería realmente el concepto. Lo que nosotros hacemos con nuestras experiencias es experimentar caminos inexplorados y secretos que tienen la realidad, que va a aportar al mapa general de la humanidad y que nuestra biografía termina ayudando a la biografía de los demás. Es decir, un camino inexplorado por toda la humanidad, pero que tú explores, está abriendo un canal de información del cual nadie pasó por ahí. Por eso para la Kabbalah es tan importante la vida de cada persona. ¿Por qué? Porque la vida de cada persona está descubriendo un hueco, un vacío de experiencias y de información dentro de la realidad que, si podemos extraer esa información, nos permite a todos nosotros crecer. El problema del mundo moderno es que nos autoglosamos entre sí y nos vamos copiando entre sí sin buscar el hueco que nos corresponde. Es decir, estamos falsificándonos permanentemente. En las redes se ve una repetición casi al absurdo de temas y de contenidos que tú te das cuenta que no pasó por el alma de la persona. ¿Por qué pensás que ocurre eso, Mario? Pasa por un tema bien intencionado, que es que la humanidad necesita recorrer un camino de crecimiento, pero que se ha acelerado esa búsqueda y por lo tanto en la aceleración nos va comiendo el ego desequilibrado. Sin darnos cuenta, el ego desequilibrado cree que vendiéndonos humo estamos avanzando. Y ahí tenemos como un problema, y lo tenemos todos el problema, Soy consciente de que hay que tener mucho cuidado con eso, porque en el mundo espiritual también pasa. Y si pasa en el mundo espiritual no me quiero imaginar en el resto del mundo. Nos estamos vendiendo una autoimagen de la cual ya no somos. Tenemos una desesperación por la luz, por la cual queremos acceder a la luz de manera no tomando los caminos ni los caminos desviados como hablamos, sino de atajos. Queremos hacer una vida de atajos, queremos llegar rápido a resultados y cuando llegamos al resultado estamos más vacíos que antes, porque llegas al resultado y ¿qué te dio ese resultado, no? Yo creo que ahí el siglo XX nos llevó a un punto muy interesante de inflexión. El siglo XX tuvo una paradoja para mí, que venía del siglo XIX, pero el XX ya lo llevó al máximo. La paradoja es, crecimos materialmente a nivel mundial, porque indudablemente un auto de principio del siglo XX no es un auto que tenemos hoy, crecimos tecnológicamente en todo, pero ¿para qué crecimos tecnológicamente? El problema es que el sistema económico nos planteó crecer solamente por acumulación de la materia y no nos dimos cuenta que la materia estaba al servicio de que es un instrumento al servicio de nuestro crecimiento. Entonces, ¿qué pasó? El siglo XX, principios del XXI, nos dejó con muchas herramientas que nos permitieron tener un ahorro muy grande de tiempo. ¿Qué pasa con un ahorro muy grande de tiempo?
Si bien es bueno si lo sabemos distribuir, es malo si no sabemos qué hacer con él. Entonces nos encontramos en un problema que estoy trabajando hoy. Quizás de aquí a 2 o 3 años pueda llegar a trabajar un ensayo sobre esto, porque cada vez estoy más enfocado en que estoy viendo dónde se encuentra el problema del siglo XXI, y es que tenemos mucha velocidad, pero al mismo tiempo mucho tiempo disponible. Y al tener mucho tiempo disponible, la persona aumenta la velocidad porque le tiene miedo al tiempo disponible. Es decir, hay un miedo al tiempo disponible porque el tiempo disponible me enfrentaría a un vacío interior. Por lo tanto, ese vacío interior lo tengo que tapar corriendo. Corriendo. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí es, tomemos conciencia de que el tiempo disponible no hay que correr, hay que frenar para, a partir de profundizar en las ideas, aprovechar mejor el tiempo disponible. Es decir, si tú corres, no aprovechas el tiempo disponible, porque solamente corres. Es un narcótico, digamos. Por eso, es un narcótico de la velocidad de las redes o de la velocidad. ¿Pero cuál social. sería el dolor que pretende calmar ese narcótico de la velocidad? Más que dolor, el limbo del vacío, que es peor que el dolor, porque si tenés dolor, tenés algo que trabajar. Entonces, no estamos hablando de dolor, estamos hablando de vacío. El vacío no es ni alegre ni doloroso. Es un estado donde la persona se siente sola y abandonada. Te diría que no hay casi ni dolor ahí, es más grave. Es como aquel joven que no siente dolor y que se autoflagela cortándose, por ejemplo, físicamente hablando. ¿Por qué? Porque necesita sentir algo. En el vacío el problema que hay es que no hay ni dolor, ni se siente nada. Y estamos entrando ahí. ¿Por qué estamos entrando ahí? Porque nos sobra tiempo. Entonces, frente al sobrante de tiempo, la pregunta es, a mi modo de ver, ¿por qué la Cábala es tan potente como espiritualidad? Porque es una espiritualidad que se ha desarrollado tanto con el material que tiene en su interior, que está como preparada para poder dar respuesta a ese vacío. En cambio, ese vacío hoy el sistema capitalista o todos los sistemas económicos, porque al final todo sistema económico tiende a regular la materia, hace que nosotros vayamos en una velocidad de consumo y de crecimiento en la materia, cuando esa materia nos tiene que permitir ser un instrumento. Estamos confundiendo el medio con el fin. Por lo tanto, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos que estamos exaltando el instrumento y no entendemos el instrumento que me sirve para... Es decir, yo no puedo exaltar el dinero en sí mismo, está bien, lo puedo multiplicar y quedarme ahí multiplicándolo, pero en realidad eso lo que tenía que permitir es conquistar tiempo para que yo pueda de alguna manera estudiar. Mira, yo siempre soñé llegar a la autosuficiencia económica para poder estudiar. ¿Y por qué para poder estudiar? Para poder crecer, ¿okay? Para poder hacer un crecimiento personal. Y de repente hay gente que, metido dentro del campo de la materia, cree que tiene que crecer indefinidamente en el campo de la materia, pero claro, estamos atrapados en un sistema donde estamos idolatrando los instrumentos, estamos idolatrando la materia. Es la famosa idolatría del becerro de oro otra vez, desde algún modo, desde otro lugar, ¿no? Claro, fíjate la locura, ¿no? Como estamos tan atrapados en nuestro dogmatismo, los religiosos en general se dieron cuenta de esto y financiaron sus estudios, pero estudios para dogmatizarse más, no para liberarse. Entonces, claro, estamos atrapados. Inercia de velocidad social económica, donde los instrumentos se confunden con los fines, y luego financiación a grupos de estudio, donde esos grupos de estudio o se cierran o se dogmatizan en vez de abrir las ideas para el crecimiento. Es como que en realidad le tenemos miedo a la vida. Esto es lo que hay en el fondo. Tenemos miedo a entender cómo funciona la vida, y los seres humanos somos una rara avis porque nos alejamos de la naturaleza en cierto modo y creemos que lo que pensamos es la naturaleza, y la naturaleza tiene sus propias leyes. Entonces tenemos como que volver a comprender las leyes de la naturaleza para de alguna manera ajustarnos cosmogónicamente a esas leyes. Si no, estamos provocando lo que pasó en la Torre de Babel, que llegó un momento tecnológico de avance donde hubo una especie de suicidio de la civilización.
Nuestra civilización tiene que tener los recursos al servicio de la rectificación del mundo. Si yo pongo los recursos para armas, los estoy claramente desviando cuando hay gente que está muriéndose de hambre. Si hay una decisión política a nivel mundial, a nivel espiritual, las guerras y la pobreza se terminan en un día, no en 2 días, en un día. ¿Y por qué sucede que no se logra? Porque estamos ignorando dónde van nuestros recursos. Nuestros recursos están mal distribuidos, y no lo digo desde un punto de vista socialista, de que están mal distribuidos a nivel de las personas, sino que están mal distribuidos a nivel de los proyectos. Es decir, no puedo proyectar armamento, tengo que proyectar otra cosa que armamento, porque el armamento me va a servir al final para matar a alguien, porque ¿para qué lo construyo si no? Hablas de la vibración del alma. ¿Cuándo logramos escucharla? ¿Cómo podemos aprender a sintonizar dentro del ruido del día a día, ¿no? Cuando estamos entusiasmados por algo. Cuando yo estoy entusiasmado, por ejemplo, estoy entusiasmado en esta entrevista, yo sé que mi alma vibra en esta entrevista. ¿Qué quiere decir entusiasmo? Fíjate, la raíz griega de la palabra entusiasmo es estar poseído por la divinidad, ¿no? Por Dios. Y aunque no creas en Dios, porque no es un tema de creencia, la vibración del alma es: estoy haciendo lo que mi alma vino a hacer a este mundo, ¿no? Un médico que está abriendo el cuerpo y que vibra abriendo el cuerpo. Vino su alma a esto, entonces vibra ahí. La vibración tiene que ver con captar dónde tu alma, qué vino a hacer tu alma a este mundo. Y ahí vibras, ahí te entusiasmas, ahí te pones feliz, alegre. ¿Qué señales nos da el alma cuando no estamos alineados con el propósito que tiene? Bueno, la señal del alma es que el alma primero se siente frustrada porque se encuentra en confusión con respecto a la mente. Es decir, no hay una alineación entre mente y alma, que esto es algo muy claro porque para nosotros es el gran desequilibrio. Son los autoengaños de la mente en llevar al alma a donde el alma no quiere. Y entonces la mente dice: tengo que quedar bien, tengo que ir a esta boda, y la mente en la boda la pasa, y el alma en la boda quiere salir corriendo de esa boda porque no quiere estar ahí. Es decir, la mente es utilitaria y cumple objetivos utilitarios, y va arrastrando el alma a justificar esos objetivos utilitarios. De repente el alma se encuentra atrapada en los objetivos utilitarios de la mente, y el alma dice: pero esto no es lo que pactamos, esto no es lo que me gusta. ¿Quién me llevó aquí? Y quien me llevó aquí es tu propia mente. Uno lleva al alma a donde el alma se ofusca y dice: me quiero ir de aquí. Por lo tanto, hay que tratar de convencer a la mente de que sea mucho más honesta, porque a veces no escucha al alma y hace un poco lo que quiere. Al final, como que quien dirige la batuta, para llamarlo de alguna manera, es la mente, que te mete en unos autoengaños brutales, que además están justificados en razón de la utilidad, y te dice: hay que ir a esta boda porque es el hijo de mi jefe, yo qué sé, y el alma quiere salir de ahí corriendo. Entonces, hay como problemas. El alma a veces se encuentra atrapada en justificaciones mentales de las cuales se tiene que trabajar en su interior. Cada uno tiene que trabajar por qué está ahí y qué lo mantiene ahí. Si realmente es el alma o es una mente que está justificándose en todo momento, hasta que llega un momento que la mente no puede justificarlo todo. El alma siempre es jaque mate. Si no llega a ser jaque mate el alma, comienza la enfermedad. Yo acá tenía eso, las señales que nos da el alma cuando no estamos alineadas con el propósito, ¿no? Vos recién hablabas de la enfermedad, digamos. O sea, si persiste en el tiempo y la mente nos sigue engañando, nuestra alma quiere otra cosa, terminamos enfermos. Así es. Para la Cábala, la enfermedad es como el último síntoma por el cual el alma dice: no puedo más. Y dice: mira, esta autoengaño lo quiero terminar, pero como la mente no lo quiere terminar, lo que voy a terminar es con toda la vida, me voy de aquí y vuelvo en algún momento de un modo más honesto. No se puede administrar la deshonestidad mucho tiempo. La deshonestidad interior tiene un precio muy grande. Entonces, aunque uno crea que está jugando a ser deshonesto porque se cree más piola, como se dice en Argentina, por la deshonestidad siempre se paga. Estás hablando de la deshonestidad de uno con uno mismo. De uno con uno. Siempre es uno con uno. ¿Y por qué siempre es uno con uno? La deshonestidad con los demás no... Es decir, inclusive si eres honesto con los demás te pueden ver deshonesto. Así que la deshonestidad o honestidad social es una cuestión social, llamémosle. Pero la cuestión es honesto con uno, y ahí hay un problema grande. ¿Cuál sería la raíz o la causa de que uno pudiera elegir
por así decirlo, ser deshonesto con uno mismo. La utilidad. Te es útil. Pero te voy a otra pregunta entonces, que es, ¿y por qué sería más importante que algo te sea útil a que algo te genere plenitud? Porque la mente no prefiere la plenitud, prefiere la supervivencia biológica. Y por lo tanto, la mente entre supervivencia biológica y plenitud elige la supuesta supervivencia biológica. Es decir, me da plenitud ser pintor en París, pero no me voy a mantener económicamente. Entonces la mente dice, voy a ser notario como mi padre porque voy a ganar. Voy a ser un notario frustrado, pero voy a ganar dinero y no voy a tener el problema de no saber cómo me mantengo. La mente no analiza la plenitud. La mente está diseñada para la supervivencia biológica. ¿Qué papel juegan el silencio y la introspección en todo este proceso? Fundamental. El silencio es fundamental porque, y a mí me gusta una definición de Isaac Luria, que es el gran cabalista del siglo XVI, que dijo, el silencio hablante. ¿El silencio? Hablante. Es decir, cuando te habla tu voz interior en el silencio. En el silencio es donde más escuchas la voz. En el ruido no la puedes escuchar. Por lo tanto, fíjate qué curioso, ¿no? En hebreo la palabra desierto, que es donde uno va al silencio, es midbar, cuya raíz tiene la palabra dabar, que es palabra. La palabra solo se revela en el desierto. La palabra solo se revela en tu soledad, en tu introspección. Lo demás es ruido. Ruido que está afectando, que de alguna manera bloquea la palabra. Distrae, bloquea, te desvía, te confunde. Pero el silencio es clave, estar con uno mismo es clave. Los grandes cabalistas decían que por lo menos había que estar 1 hora por día con uno mismo para saber que ese día se vivió. Si no tuviste 1 hora contigo, ese día estuviste como un muerto. Wow. Un momento de tu vida donde te hayas sentido profundamente conectado con tu alma. Qué bueno esto. Lo que pasa es que es muy friki, porque mi personalidad es muy rara, pero un momento donde me conecté profundamente con mi alma, fueron varios momentos. Los nacimientos de mis hijos, estuve muy conectado, y también, y aquí quizás te vas a reír, cuando estudiando Isaac Luria, que es este cabalista tan importante del siglo XVI, 3 páginas antes de leer algo, empecé a pensar cómo él pensaría un tema. Es decir, que empecé a vibrar con el alma de Luria, y 3 o 4 páginas luego leí la conclusión que yo había sacado. Es decir, que ya estaba alineado por completo con su pensamiento. Y dije, esto es muy fuerte para mí. Es decir, ya poder meterme en la mente a través de la vibración de las palabras de Luria y entender los mecanismos de su mentalidad, que para mí es una de las más altas a nivel del pensamiento místico, me dio un momento como de plenitud, primero de sorpresa, pero un momento de plenitud muy grande. Así que te diría 2 momentos de plenitud: los nacimientos de mis hijos a nivel de experiencia humana y a nivel quizás intelectual, pero que también es una experiencia, es poder vislumbrar una percepción tan alta como la de Luria, anticipándome de acuerdo a lo que estaba ya leyendo, ¿no? Entonces me sentía totalmente como acompañado de esa vibración, como diciendo, no lo estoy haciendo tan mal, lo que está viendo este hombre yo lo puedo seguir, ¿no? Está bien que lo vi hace 4 siglos, pero poder seguir a una de las mentes más brillantes del siglo XVI me dio como un acceso a una conexión muy grande con la divinidad. ¿Y un momento que te hayas sentido profundamente desconectado de tu alma? Un momento de desconexión muy grande probablemente fue cuando antes de irme a Barcelona estuve en Argentina, en esa crisis del 2000-2001, donde me sentía totalmente desconectado de mi verdadero sentido de mi vida, y de hecho esa ida a Barcelona mía en el 2002 fue para volver a contactarme con ese sentido. Es como que había perdido el sentido de mi vida durante 4 o 5 años, que aprendí mucho en ese periodo, podríamos decir, de desconexión. Aprendí mucho, pero también aprendí a que me estaba traicionando. Y no tiene que ver con un país, me podía haber pasado, yo que sé, en México, en Brasil, era un tema de mi alma, ¿no? Era un tema personal, de desconexión, que yo sentía en esos años que no estaba en mi camino, claramente. Pero lo que yo aprendí no estando en mi camino fue muy importante para entender mi camino.
Es decir, que al final estaba en mi camino. En cierto modo, eso que yo sentía como periodo de desconexión era como intentos diarios de que la vida tenía un sentido mucho más profundo y aceleraba la búsqueda de esa desconexión. Esa desconexión no me desconectaba y me llevaba a la desesperanza. Esa desconexión me ponía más en camino a poder buscar la conexión. Quizás a mucha gente probablemente esa desconexión la pueda hundir. A mí ese periodo de desconexión entre el 1995 y el 2001, esos 5 años que yo los llamaría de desconexión, fueron en realidad una suerte de desesperación para la conexión, que cuando conecté con una profundidad, conecté, no voy a decir con desesperación, pero conecté con un deseo, digamos, profundo. Es decir, que cuando encontré la conexión ya no la solté. Ya nos tenemos que ir, vos te tenés que ir, va. Una pregunta que te hubiera gustado o que te gustaría que te hiciera y que no haya hecho. Lo que pasa es que las mejores preguntas son todavía las que no nos hicimos. Entonces, cuando a mí me dicen, le querría hacer una pregunta interesante, yo digo, si es interesante, todavía no está hecha. Quiere decir que tendríamos que seguir preguntándonos. Para mí, el camino de las preguntas es el más fascinante. Yo personalmente creo que todas las investigaciones y todos los avances que tenemos en nuestro interior y en nuestro exterior tienen que ver con las preguntas. A mí me parece que en todo momento la pregunta es, ¿cuál es la pregunta con mayor calidad que me pueda hacer? Sería una metapregunta, una pregunta más elevada. Es decir, probablemente la pregunta es esa, ¿no? Cómo elevar el nivel de las preguntas. Y aprender a vivir con las preguntas, ¿no? Mientras uno las camina. Por supuesto, por supuesto. Al contrario, que las preguntas sean un estímulo para vivir, no convivir con las preguntas como una mochila, como una carga, al contrario, que las preguntas sean disparadores para el entusiasmo. ¿Y cómo sería eso? Porque la pregunta es incertidumbre y por definición es lo que más nos cuesta. No, la pregunta no es incertidumbre, la pregunta es una apertura a lo nuevo, a lo secreto. Es incertidumbre para la mente, pero es un entusiasmo para el alma. Lo que define a la pregunta como incertidumbre es la mente, porque la mente ve la pregunta como negativa, ve la pregunta como un estado de no conclusión. El problema con la pregunta la tiene la mente, no el alma. El alma convive con la pregunta y el alma es feliz con las preguntas y el alma sabe que crece a partir de los vacíos que plantea las preguntas. La mente le tiene miedo a la pregunta, porque el problema es que le puede cambiar su identidad a lo que va a encontrar. Por eso le tiene miedo. Pero nunca la pregunta es incertidumbre. Si es incertidumbre hay un problema en la mente. ¿Y cuál sería el problema que te cambie? Porque la identidad uno no somos lo que somos. En realidad sería la máscara de la identidad lo que nos cambiaría. No, la mente cree que la máscara es la identidad. Es decir, que en realidad para la mente una pregunta la rompe la deshonestidad que tiene, el autoengaño. Y eso es amenazante. Para la mente sí, pero no para el alma. Por lo tanto, cuando nosotros vemos un lenguaje que podríamos llamarlo negativo, es que la mente lo está utilizando al servicio de algo que no vemos. Ya en el momento que el planteo es negativo, la mente me está dando las pautas a donde quiere que se juegue el juego. Y yo no quiero entrar en ese juego y tengo que salir de ahí. Y la única forma de salir de ahí es entender que esos problemas vienen de la mente, no del alma. Que el alma, cuando tiene grandes preguntas y convive con estas preguntas, eleva su entusiasmo. Y que cuando te toma alguna incertidumbre es la mente que se está defendiendo y que se está cerrando a su autoengaño. Mario, muchísimas gracias. Un placer muy grande. Igualmente.